Siguiendo con el segundo video del capítulo 8, mira qué bonito lo que viene, mira qué bonito lo que viene. Ojalá pongan atención los apóstoles, ojalá pongan atención los pastores, lo que se está predicando. Felipe y el etíope, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar, o sea, era un gobernante. Y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Mire, o sea que Dios habla, o sea que Dios no es un palo, Dios no usa los palos, Dios usa a los hombres de Dios, ¿me entienden? ¿Y qué tenía este varón? Tenía voz audible. Ve, Dios le estaba hablando audible. Ve, no había otra persona ahí. Le dijo: Felipe, acércate. Primero le dijo: Felipe, ve. Y después, cuando llegó al lugar, le dijo: Felipe, acércate. Y entonces el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Ve, Felipe le dijo al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y mira lo que le respondió el eunuco humilde. Mire. Y eso que era un gobernante, tendría que ser subidito, pero no. Y le dijo, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mire, el hombre estaba deseoso de que alguien le enseñara porque él no entendía. Y él fue humilde para pedir ayuda como Dios sabía el corazón de este varón que era humilde. Por eso le dijo a Felipe: ya, ven Felipe, ve por el camino que va a Gaza y ahí te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Porque Dios ya sabía el corazón de este varón. Entonces, dice, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mire, era un gobernante y subió al carro. Me imagino que era un carro de lujo, con caballos y todo, que lo llevaban a él. Y ahí le apareció Felipe y le dijo: sube. Mire qué humildad la del hombre. Entonces, que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte, hablando del Señor Jesucristo, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está hablando el Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, el mismo Dios. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Usted ya sabe que a Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Mire, el requisito para ser bautizado es creer en el nombre del Señor Jesucristo. Yo fui 3 meses a que me educaran a la iglesia para poder bautizarme, y me bautizaron mal. 3 meses que no se aprovechó nada, porque para bautizarme en la iglesia tuve que tener requisito. Y el requisito que pedía el pastor era que fueras a las clases 3 meses para que entendieras el bautismo. Y aquí, mire, ¿cuánto tiempo llevamos? Si yo me pongo a leer el libro de los Hechos, del capítulo 1 al 9, me voy a tardar media hora, si mucho. Y si me voy a poner del libro de los Hechos, del capítulo 1, para donde está el bautismo, me voy a tardar 2 minutos. No, me voy a tardar 3, 4 minutos en leer despacio. Ve, ahí está el bautismo, ahí está. Pero para llegar aquí al capítulo 9, el único requisito que me está diciendo, allá Pedro dijo: arrepentidos, porque ellos se compungieron de corazón. O sea que a los israelitas Dios les tocó el corazón, por eso se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y aquí este hombre está diciendo: ¿qué impide que después de que le explicó la palabra, dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Si tú crees, bien puedes. Y a mí, yo me tardé 3 meses siguiendo y me bautizaron mal. Imagínense usted hasta dónde están las cosas.
Lo bueno que Dios me abrió el entendimiento para yo abrirte el entendimiento. Bueno, yo no te puedo abrir el entendimiento, es Dios, para yo exponer la palabra a Dios. Por eso estamos leyendo el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos tiene perlas. El libro de los Hechos tiene la resurrección, tiene la venida del Espíritu Santo, tiene la ascensión, tiene el bautismo del Espíritu Santo, tiene el perdón de pecados y tiene el bautismo. Mira, aquí está el ejemplo que está dando el Señor Jesucristo. Y entonces dice, el hombre dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire, ¿qué impide? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Mire qué tremendo, no lo mandó al instituto bíblico, me vas a ir a sacar 3 meses, me vas a pagar los 3 meses, me vas a dar la matrícula, vas a pagar tantos dólares y después me vas a... Mire, a mí, disculpe lo que le voy a decir. Disculpe lo que le voy a decir, pero lo tengo que decir porque yo tengo que decir lo que es. A mí me cobraron hasta las fotocopias. Hasta las fotocopias me cobraron siendo un ministerio grande. Tuvimos que pagar hasta por las fotocopias. Y quién sabe si yo tenía en ese tiempo, porque yo hasta... Mira, yo caminaba desde la iglesia. No voy a decir el nombre de la iglesia porque ese no es el fin. Pero yo caminaba, pues estaba lejos de caminar 2 horas. Y tal vez era para mi camioneta, tal vez era para mi pasaje. Y me cobraban hasta las fotocopias. Entonces eso no se hace. ¿Sabe por qué no se hace? Porque yo siendo pastor tengo que ver por las ovejitas. Mira, el pastor no tiene que estar afuera de rebaño, el pastor tiene que estar adentro de rebaño de las ovejas, viendo que tiene esta ovejita. A ver, esta ovejita que tiene, tiene su ojito malo, a ver, tráigame aceitito, le vamos a ungir su aceitito a la ovejita. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pastor a las ovejas, que si una oveja ahí no tiene lentes y necesita lentes para leer la palabra de Dios, el pastor se lo tiene que comprar, la iglesia le tiene que comprar los lentes, porque al comprarle los lentes, la ovejita ya va a ver y va a agarrar la palabra de Dios, ya va a ver, y hoy sí voy a leer la palabra de Dios. No había podido leer porque no tenía, mis lentes se quebraron y no tenía para comprarlos. Entonces el pastor tiene la obligación de comprarle las cosas a la ovejita. Entonces el pastor tiene que andar adentro del rebaño. Esta está perniquebrada. Esta se raspó aquí en el hilo de metal que pasó. La tiene que sanar. El pastor no tiene que estar afuera. Ese es el problema, que cuando es iglesias miles ponen a gente que no tienen que poner. Dios puso al pastor, Dios no puso a cuidar a los diáconos, Dios puso al pastor a predicar y a cuidar las ovejas. Ese es. Entonces este varón, mire, se preocupó porque Dios lo mandó y él dijo, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, mire qué tremendo lo que dice este hombre. Por eso este libro la palabra es muy importante y hay que irla viendo de a poquito. Miren lo que dijo el hombre, miren la revelación que también tuvo el hombre. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto que está hablando el eunuco es una revelación. ¿Por qué es una revelación? Porque le está revelando su nombre. ¿Y a quién otro? Pero el Señor Jesucristo le reveló su nombre. Hey muchachos, dijo el Señor Jesucristo, hey muchachos, mis apóstoles, ¿quiénes dice la gente que yo soy? Mira, uno dice que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que tú eres pero ¿quién dices que yo soy? Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, Pedro dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo mismo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, lo mismo que dijo Pedro, es lo mismo que está diciendo el hombre aquí. Es lo mismo, dice. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios, el Salvador del mundo. Y mandó entonces para parar el carro, mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. El Señor se lo llevó, lo desapareció y apareció en otro lado. Y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces mira cómo llevamos, ahí se acabó el capítulo 8.
Ahí vamos la palabra de Dios, vea qué preciosa va apareciendo la palabra de Dios, cómo va apareciendo el bautismo, cómo va apareciendo el nombre. Mira, a mí me da pena decir las cosas, pero las tengo que decir, porque tengo que decir lo que siento en mi corazón. Ve, porque la gente piensa que aquí en este país están los mejores evangelistas, que están los mejores y que están la mejor educación. Discúlpeme, pero no es así. La mejor educación en las cosas de Dios la tiene el Espíritu Santo. Y usted, si quiere ser un buen ministro de Dios, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Me entiende? El Espíritu Santo es el que da la revelación, y yo tengo que componer esas cosas. Yo no tengo que cobrar. En la iglesia no se cobra, pero yo ya le he dicho que están las ordenanzas de Dios, el diezmo, la siembra. Eso sí es de Dios, ahí está. Aunque adentro de la iglesia hay gente que lo niega porque no quiere dar su diezmo, ¿ve? Porque son agarrados, tacaños, y porque no obedecen a la palabra de Dios que está ahí. Entonces yo sí reconozco esa parte que está en la palabra de Dios, pero trasquilar la oveja, pero sacarle billete a la oveja. No, el pastor es el encargado de enseñarle la palabra de Dios. Tu pastor no tienes por qué cobrarme a mí por enseñarme la palabra de Dios, porque ese es un business, ese es un negocio, Si me cobras es un negocio. Y las ovejitas, cuando queremos aprender la palabra de Dios, que somos ignorantes, que estamos empezando, vamos al instituto bíblico y pagamos porque lo miramos normal. Pero cuando Dios nos abre el entendimiento, miramos que son asalariados, que solo quieren tu billete. ¿Por qué solo quieren tu billete? Porque te cobra. Si yo voy con el pastor, le digo: pastor, mire, disculpe, fíjese que me quedé sin trabajo y ya llevo un año, ya llevo 2 años estudiando y me falta uno. ¿Será que usted no me puede ayudar? Negativo. Busque. Porque para otra cosa busca, y para el Señor tiene que buscar. Mire cómo, esa es una forma de manipulación. Entonces, es asalariado porque me está cobrando y tengo que pagar a la fuerza. Claro, uno se compromete, pero pues como usted sabe que los tiempos cambian y uno tiene que ser consciente. Está bien como ayudar a la obra de Dios, pero cobrar por la palabra, no. Entonces usted vaya aprendiendo en estos capítulos que vamos dando, que el Señor le vaya abriendo el entendimiento, y seguimos con el otro video. Capítulo 9.